Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana que comenzaremos cantando el himno 190. Tu fuerza dame, Padre y Dios. Si las tareas duras son, yo cantaré que se haga Dios tu voluntad. Himno 190. El tema para el día de hoy es la fuerza y el poder de Dios. Leo de la Biblia. Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Isaías. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán
y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Segundo Samuel. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Lucas. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Efesios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora leo del libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy. Las Escrituras dicen: los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El significado de ese pasaje no se desvirtúa al aplicarlo literalmente a los momentos de fatiga, porque lo moral y lo físico son una sola cosa en sus resultados. Cuando despertemos a la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado, muerte serán desconocidos y el sueño mortal cesará para siempre. Mi método de tratar la fatiga se aplica a todas las dolencias corporales, puesto que la mente debería ser y es suprema, absoluta y definitiva. En matemática, no multiplicamos cuando deberíamos restar y luego decimos que el producto es correcto. Tampoco podemos decir en la ciencia que los músculos dan fuerzas, que los nervios dan dolor o placer, o que la materia gobierna y luego esperar que el resultado sea la armonía. No son los músculos, los nervios, ni los huesos, sino la mente mortal la que hace que todo el cuerpo esté enfermo y todo el corazón desfallecido, mientras que la mente divina sana. Cuando esto se entienda, nunca afirmaremos respecto al cuerpo lo que no deseamos ver manifestado. No llamaremos débil al cuerpo si lo queremos fuerte, porque la creencia en la debilidad tiene que prevalecer en la mente humana antes de que pueda manifestarse en el cuerpo, y la destrucción de la creencia será la eliminación de sus efectos. Una mujer en la ciudad de Lynn, Massachusetts, fue eterizada y murió a consecuencia de ello, aunque sus médicos habían insistido en que sin el éter sería peligroso hacer la operación quirúrgica necesaria. Después de la autopsia, su hermana atestiguó que la fallecida había protestado contra la inhalación del éter, diciendo que éste la mataría,
pero que sus médicos la habían obligado a inhalarlo. Le sujetaron las manos y fue forzada a someterse. El caso se llevó a los tribunales. La evidencia resultó concluyente y el fallo fue que la muerte no había sido ocasionada por el éter, sino por el temor a inhalarlo. ¿Es una práctica hábil o científica en cirugía no tomar en cuenta las condiciones mentales de la paciente y tratarla como si fuera solo materia sin mente? ¿Como si la materia fuese el único factor a consultar? Si estos cirujanos no científicos hubiesen entendido la metafísica, habrían considerado el estado mental de la mujer y no se habrían arriesgado a tal tratamiento. Hubieran calmado su temor, hubieran operado sin éter. El resultado final probó que esta mujer de Lin murió debido a los efectos producidos por la mente mortal y no por la enfermedad o la operación. Las escuelas médicas tratan de averiguar el estado del hombre recurriendo a la materia en vez de la mente. Examinan los pulmones, la lengua y el pulso para cerciorarse de cuánta armonía o salud la materia está permitiendo a la materia, cuánto dolor o placer, acción o estancamiento le concede una forma de materia a otra forma de materia. Al ignorar el hecho de que la creencia del hombre produce la enfermedad y todos sus síntomas, el médico común está propenso a agravar la enfermedad con su propia mente, cuando debería ocuparse en la tarea de destruirla mediante el poder de la mente divina. Los sistemas de la física actúan contra la metafísica y viceversa. Cuando los mortales abandonan la base material de acción por la base espiritual, los medicamentos pierden su fuerza sanadora porque no tienen ningún poder innato. Sin el apoyo de la fe que se pone en él, el inanimado medicamento se vuelve impotente. El movimiento del brazo es tan dependiente de la dirección de la mente mortal como lo son la acción orgánica y la secreción de las vísceras. Cuando esta así llamada mente deja el cuerpo, el corazón se torna tan inerte como la mano. La anatomía considera que los nervios son necesarios para transmitir el mandato de la mente al músculo y así causar la acción. Pero, ¿qué dice la anatomía cuando los tendones se contraen y se inmovilizan? ¿Ha cesado la mente mortal de hablarles o les ha ordenado que sean impotentes? ¿Pueden los músculos, los huesos, la sangre y los nervios rebelarse contra la mente en un caso y no en otro y acalambrarse a pesar de la protesta mental? A menos que los músculos actúen por sí mismos en todo momento, nunca lo hacen. Nunca son capaces de actuar en contra de la dirección mental. Si los músculos pueden dejar de actuar y volverse rígidos a voluntad, ser deformes o simétricos, según les plazca o les ordene la enfermedad, debe ser porque actúan por sí mismos. ¿Por qué? Entonces, consultar la anatomía para aprender cómo la mente mortal gobierna el músculo, si solo vamos a aprender de la anatomía que el músculo no se gobierna de esa manera. Dales crédito a los enfermos por saber a veces más que sus médicos. Apoya siempre su confianza con el poder de la mente para sostener el cuerpo. Nunca digas a los enfermos que tienen más valor que fuerza. Diles más bien que su fuerza está en proporción a su valor. Si logras que los enfermos se den cuenta de esta gran verdad evidente, no habrá reacción por los esfuerzos excesivos o los estados excitados. Mantén los hechos de la ciencia cristiana, que el espíritu es Dios y por lo tanto no puede estar enfermo, que lo que se denomina materia no puede estar enferma, que toda causalidad es la mente, actuando por medio de la ley espiritual. Luego, mantén tu posición con la firme comprensión de la verdad y el amor y triunfarás. Cuando silencias el testigo en contra de tu alegato, destruyes la evidencia, pues la enfermedad desaparece. La evidencia ante los sentidos corporales
no es la ciencia del hombre inmortal. La ciencia mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer bien. Esta disipa la fatiga que pudiera resultar de hacer el bien. Hace muchos años, la autora hizo un descubrimiento espiritual cuya evidencia científica se ha acumulado para probar que la mente divina produce en el hombre salud, armonía e inmortalidad. Gradualmente esta evidencia aumentará en ímpetu y claridad hasta que alcance el punto culminante de su declaración y pruebas científicas. Nada es más desalentador que creer que hay un poder opuesto a Dios o el bien, y que Dios dota de fuerza a este poder opositor para ser usado contra él mismo, contra la vida, la salud, la armonía. Toda ley de la materia o del cuerpo, que según se supone gobierna al hombre, es anulada y derogada por la ley de la vida, Dios. Toma posesión de tu cuerpo y gobierna sus sensaciones y acciones. Levántate en la fortaleza del espíritu para resistir todo lo que sea desemejante al bien. Dios ha hecho al hombre capaz de esto y nada puede invalidar la capacidad y el poder divinamente otorgados al hombre. Sé firme en tu comprensión de que la mente divina gobierna y que en la ciencia el hombre refleja el gobierno de Dios. No temas que la materia pueda doler, hincharse e inflamarse como resultado de una ley de cualquier índole, cuando es evidente de por sí que la materia no puede tener dolor ni inflamación. Tu cuerpo no sufriría más debido a la tensión o las heridas que el tronco de árbol que cortas o el cable eléctrico que estiras si no fuera por la mente mortal. Los dioses paganos de la mitología controlaban la guerra y la agricultura, tanto como los nervios controlan la sensación o los músculos miden la fuerza. Decir que la fuerza está en la materia es como decir que la energía está en la palanca. La noción de que haya alguna vida o inteligencia en la materia no tiene fundamento en la realidad. Y no puedes tener fe en la falsedad cuando has aprendido la verdadera naturaleza de la falsedad. Tenemos fuerzas en proporción a nuestra comprensión de la verdad, y nuestras fuerzas no disminuyen por proclamar la verdad. El género humano mejorará por medio de la ciencia y el cristianismo. De la necesidad de elevar la raza nace el hecho de que la mente puede hacerlo, pues la mente puede impartir pureza en lugar de impureza, fuerza en lugar de debilidad y salud en lugar de enfermedad. La verdad es un alterante para el organismo entero y puede sanarlo completamente. Los invito ahora a pasar unos momentos de oración en silencio, seguidos de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
Los invito ahora a cantar el himno 354. Es el Espíritu quien guía nuestro andar, y si el trabajo nuestro es, la fuerza es de Dios. Himno 354. La primera iglesia de Cristo científico de Boston, Massachusetts, está destinada a ser edificada sobre la roca, el Cristo, o sea, la comprensión y demostración de la verdad, la vida y el amor divinos, sanando y salvando al mundo del pecado y de la muerte, para así reflejar en cierto grado la Iglesia universal y triunfante. Página 19 del Manual de la Iglesia Madre. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa es una filial de la Iglesia Madre y los invita a asistir a sus servicios religiosos. Los domingos escuche con nosotros un sermón compuesto por citas de la Biblia y de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy y disfrute de un ambiente devoto y sanador. Nuestra iglesia celebra estos servicios a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Estamos en calle del Medio, Manzana 10, Solar 15, Parque de Solimar, Ciudad de la Costa, Canelones. También pueden entrar niños y jóvenes a la Escuela Dominical de la Ciencia Cristiana. Allí los alumnos, hasta la edad de 20 años, aprenden cuán tangible es el amor de Dios por ellos y cómo las enseñanzas espirituales y morales de la Biblia y de Ciencia y Salud pueden ayudarlos todos los días, bajo todas las circunstancias. Nuestra escuela dominical funciona en salón contiguo a las 10:30. Las reuniones de testimonios de los miércoles, presencial y por plataforma Zoom, se celebran a las 17 horas y también les llega a ustedes a través de WhatsApp. Escucharán lecturas de la Biblia y de Ciencia y Salud, así como comentarios y testimonios de curaciones obtenidos mediante el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. La sala de lectura es un santuario tranquilo en donde encontrarse en paz para estudiar y orar. Allí encontrará la Biblia, las obras de Mary Baker Eddy y otras publicaciones de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. La misma funciona en su horario de 15:30 a 17 horas. Los esperamos para compartir todas las actividades sanadoras de Iglesia. Queda ahora abierto el espacio para expresar gratitud a Dios por curaciones, experiencias y bendiciones recibidas con el estudio y la práctica de las enseñanzas de la ciencia cristiana.
Bien, gostaria de agradecer muito os prêmios selecionados, foram muito inspirados e nos mostra e alerta a importância de termos o pensamento focado em Deus, não aceitar de forma alguma as sugerências que a matéria intenta nos imponer. Conforme dijo, foi lido em las lições várias partes donde mostrou a importância de termos um pensamento elevado, não nos deixar contaminar por sugerências humanas, limitações humanas, mas sabermos que nossa força vem de Deus, como está muito claro nos hinos que acabamos de ler. Incluso neste último, onde diz que é o Espírito quem guia nosso andar, e se o trabalho nosso é, a força é de Deus. E justo esta parte me hice recordar uma experiência que tive há alguns anos atrás, onde estávamos fazendo uma construção em casa, uma parte dos fundos, e necessitávamos bloques, foi construído com bloques. E contratamos fomos a uma empresa e compramos uma quantidade assim grande de bloques, eh, e eles então nos levaram. Bueno, quando chegou o caminhão, haviam duas pessoas que já estavam trabalhando na obra, fazendo outras partes que necessitavam. E o caminhão chegou e o motorista disse: Bien, mi trabajo termina acá, para ustedes bajan todos os blocos. Eu não quedei assim surpreso e fui falar com os outros dois se poderiam ajudar a descargar os blocos. Eles disseram: não, o nosso trabalho foi contratado para ser a obra, não para descargar o caminhão. Falei: bueno, então eu vou descargar esse caminhão. Falei com o motorista e ele ia me passando, sacando de onde estava, me passava os blocos e eu levava para onde deveria ser armazenado. E era praticamente um caminhão quase cheio, era muitos blocos. Bueno, e empecei a hacer esse trabalho, não sei, depois de umas 2 horas, mais ou menos, 2 horas e pouco, já estava quase no final de ter sacado esses blocos. Aí um deles se dispôs a ajudar. Não tem problema, ajuda. E terminamos. E para mim se quedou muito claro, porque não foi só nesta experiência, mas em outras experiências, em muitas outras experiências, tem me quedado muito claro, porque muitas vezes tenho que manejar mais de 10, 12 horas seguidas, às vezes dormir muito pouco, a ser às vezes trabalhos que não estou muito acostumados, e não me sinto cansado, não me sinto exausto, como realmente eu percebo com claridade como
isso está em nossa consciência, esse cansaço, esse desânimo, enfim, essa ideia de que se hacemos alguma coisa, teremos consequências disto. Então, por muitas vezes tenho percebido que outros perguntam, pô, mas tu não está cansado, não está agotado? Não, estou normal, como sempre estive, depois de fazer várias atividades, e percebo com muita clareza que isto me foi ensinado na ciência cristã, de que não devemos nos submeter às imposições da matéria. Incluso em ciência e saúde, há uma parte que Mary Baker Eddy disse que perguntamos a uma rueda se ela está cansada depois de girar muito, e as matérias, como a parte física de fazer um trabalho, e não perguntamos. E a roda pode se seguir girando que não vai haver problema nenhum. Então, é assim com nós outros. Não temos que aceitar de forma alguma esta imposição de agotamento, de cansaço, de aborrecimento, nada disso. Aquele trabalho de isso com o coração cheio de gratidão, porque estávamos tendo a oportunidade de melhorar nossa casa, melhorar nosso hogar e ter mais comodidade. E com esse tipo de pensamento, pude executar uma obra que depois os obreiros vieram falar comigo. Eu tinha certeza que tu não ia conseguir fazer isso. E foi hecho. Então, como estas leis, estas textos que temos na ciência cristiana para nos ensinar as coisas buenas, substanciais, nos ajudam a qualquer momento de nossa vida. Está à nossa disposição sempre e precisamos estar alertas para utilizar essas ferramentas que estão na nossa disposição. Por tudo isso que tenho aprendido na ciência cristiana, toda essa oportunidade de progresso espiritual, eu sou muito grato. Gracias. Muchas gracias a nuestra lectora por el sermón de esta tarde. Y quiero dar gracias a Dios por muchas razones, por mi hogar, por mi familia, por la actividad que he tenido y mantengo todavía. Pero cuando, como escuchábamos recién, tu fuerza dame, Padre y Dios. Hace muchos años estábamos en la casa de mis suegros un 31 de diciembre haciendo un asado y una serie de cosas. En el suelo no teníamos un parrillero, un lugar techado, era el piso nomás. Y bueno, por allá se vino una especie de un viento en la tardecita, con amenazas de lluvia. Y yo recordé que detrás de la casa había una chapa de zinc que podía proteger la parrilla de manera que por lo menos no se echara a perder la comida. Y fui en busca de la chapa. Cinché, tiré y no pude. Y no dije nada a nadie. Y yo pretendía ya estar cubierto con tener algo, cualquier cosa que pasara. Y resulta que más tarde la situación se puso más difícil. Se vino el agua. Y yo volví a volver a la chapa y esta vez sí. La fuerza que Dios me dio, logré sacar aquella chapa y tapar la comida. Siempre recuerdo
esta escena porque cuando se habla de fuerza, yo no sé de dónde saqué la fuerza. La chapa salió y la comida se pudo hacer. Bueno, gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros. No es más que necesitarlo e invocarlo y Él responde. Por lo tanto, muchas gracias a Dios. Muchas gracias por saber quién es Dios. Como dice Ciencia y Salud, no solamente creer, sino conocer quién es Dios. Muchas gracias a Dios, a Cristo Jesús, a nuestra amada guía, señora Edith, y gracias a todos los que trabajan por el bienestar de toda la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero dar muchas gracias por el sermón, muy inspirado, y muchas veces le pido muchas fuerzas a Dios porque las necesito y me las dan. Y tengo que tener fuerzas para estar en mi casa y hacer las cosas que tengo que hacer, atender a mis hijos, ayudar en la casa. Todo eso lo tengo que hacer y le pido a Dios que me dé fuerzas y que no me abandone. Y Él me da todo, todo me da. Tiene mucha misericordia para conmigo. Y yo doy muchísimas gracias de estar aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo en la ciencia cristiana, porque es de un gran valor para enseñar también a otras personas el esforzarse por que Dios los ampare y los tenga en el pensamiento. Yo quiero dar muchas gracias a la señora Eddy por toda la literatura que ha dejado y maravillosa, maravillosa literatura y todo lo que da la Iglesia Madre y los practicistas y todos los que trabajan para la Iglesia. Yo quiero dar muchísimas gracias a Dios por todo esto y que siempre cuando hablamos con alguien, siempre nos da una palabra de aliento. Muchas gracias. Gracias. Finalizaremos cantando el himno 320, del que voy a leer la tercera estrofa. La fuerza humana flaqueará y cesará el vigor, mas los que sirven al Señor en fuerza crecerán. Himno 320.